espacio donde la literatura vive y se manifiesta. Un encuentro con voces y letras que despliegan la imaginación. Acompáñanos en este viaje. Letras en tránsito. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Letras en Tránsito, un programa donde la literatura vive y también se manifiesta. Les saluda Raúl Carcaño Loesa y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Universidad en Mérida, Yucatán, en la República Mexicana. Antes de iniciar, les recuerdo nuestros medios de contacto. En Facebook pueden encontrarnos como Ametría Grupo Literario, o si prefieren pueden enviarnos un mensaje vía WhatsApp al número 9994 39 16 78. Agradecemos los mensajes que nos han hecho llegar a lo largo de estos días. Bien, la tarde de hoy continuaremos con nuestro ciclo de charlas con creadores literarios yucatecos. En esta ocasión nos acompaña el escritor Didier Pech Joil, quien es autor de 2 novelas. Una de ellas se llama Crónicas de Exterminio y la otra El Monte de los Hilos Rotos, que es de la cual vamos a platicar en este programa. Estas 2 novelas fueron presentadas a principios de este mes de diciembre en la Feria Internacional de la Literatura de Guadalajara. Pues bienvenido, Didier, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en los estudios de Radio Universidad. Muchas gracias a su invitación, maestro, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Bienvenido. Bueno, Didier, entonces hoy vamos a platicar sobre El Monte de los Hilos Rotos. Para poner a nuestro auditorio en un contexto, pues es necesario mencionarles que El Monte de los Hilos Rotos es una novela de terror sobrenatural en la que tú combinas magistralmente la ficción con leyendas, con costumbres, con creencias y con mitos ancestrales de la cultura maya. Es una novela también en la que podemos decir a lo largo de su trama cobran vida leyendas como la de Huaychivo o también como la de la Iztabay. Todo dentro de una trama que a mí me parece bien planeada, y lo que me gusta también es que este enfoque hacia los mitos y leyendas y creencias mayas es un enfoque claramente literario. En este sentido, Didier, quisiera preguntarte, cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir y sobre todo a ambientar una obra de este género aquí en Yucatán y sobre todo a enfocarla en esos mitos, costumbres y leyendas mayas ancestrales? Bueno, pues realmente lo que me llevó a escribirla fue escuchar a la gente, escuchar a diferentes personas con las que trabajaba, con las que convivía, el vivir cotidiano. Fueron contando historias que, no sé, también hay unas, por ejemplo, como los suicidios. Los suicidios vienen aquí marcados en el libro, y había gente... La peste de los suicidios. Así, ¿no? Es. Okay. Y había gente que me contaba, ¿no? Es que mi primo se tiró en un pozo. Es que en las noticias, en los periódicos, en el radio, es que tomó ácido, es que... Y también tengo una experiencia personal en la que uno de mis tíos, pues, desgraciadamente se suicidó. Entonces, yo creo que no hay nada más en la vida que dé miedo que la misma realidad. Y en eso se inspiró el libro, en las historias de la gente. Y también combinadas, como usted bien dice, en las leyendas, en los mitos, aparece el temible Huaychivo, y todo esto enfocado en un ambiente yucatanense del siglo XX. Hablamos de un pueblo que se llama
San Mateo, que está inspirado en una de las localidades de Yucatán, pero que también es parte importante resaltar que se trata en el tiempo del siglo XX. Entonces es un enfoque, es una novela que se desprende o se realiza en Yucatán en el siglo XX. Pero esa comunidad de San Mateo, a lo largo de la lectura de tu obra, me queda claro que es una comunidad aislada, que es una comunidad donde pues el progreso está bastante ausente y como que el tiempo se ha detenido ahí, ¿no? Entonces como digamos un ambiente así medio oscurito, medio tenebrosito. Sí, de hecho, una de las intenciones es, como bien usted dice, es el aislamiento. El aislamiento de esas zonas, el tener una atmósfera sombría, una atmósfera donde no existe la electricidad, donde todavía pues, se mantienen las raíces, la cultura, la tradición de la gente autóctona de la región. Y eso pues es lo que a mí me inspiró también para ambientar la novela. Ok. Sí, en la lectura de tu obra encuentro que, hablando de San Mateo, hay o están presentes los días en que se preparan las fiestas patronales, ¿sí? Entonces, en tu novela veo que es justamente durante la preparación de esas fiestas patronales cuando empiezan a ocurrir esa serie de fenómenos oscuros y maléficos. Entonces, aquí yo te preguntaría una cosa, Didier. ¿Cómo nos presentas el bien y el mal en esta obra? ¿Nos los presentas como algo cíclico? ¿Nos los presentas como algo natural? ¿Nos los presentas como algo, por ejemplo, que hay que invocar para que se manifieste? ¿Cómo nos presentas este conflicto del bien y el mal? Pues usted le atinó a las primeras dos, o sea, cíclico y natural. Pero también viene escenificado en uno de los capítulos, que es, voy a mencionar aquí brevemente, que es cuando don Jacinto, el anciano, el viejo del pueblo, baja y se ve con don Margarito en la piedra, ¿no? en frente de su casa, en la albarrada, y es de noche. Entonces don Jacinto baja con un quinqué. Entonces él observa que a través de la oscuridad, cómo ese quinqué atrae a los insectos, cómo esa luz atrae a los insectos y los relaciona, como bien usted dijo, la parte de las fiestas, lo que viene siendo la luz, con la atracción de los demonios que infesta a San Mateo. Esa es como que la analogía descrita en la novela. Okay. Entonces es como algo cíclico y como algo natural, en cierto modo, en la visión que tienes tú en la novela. Sí. Correcto. Didier, ¿cuáles son los temas centrales de tu novela? ¿Qué temas manejas allá? Pues realmente la estructura en sí de la novela es un tema central, de la cual se desprenden unos frutos, que esos frutos son unos cuentos independientes, que tratan de diferentes temas, pero enfocados en darle una vista a la oscuridad para revalorar la luz. En este caso se menciona mucho lo que viene siendo los suicidios, que malamente pues Yucatán sigue siendo uno de los pioneros en esos temas. Cuando leí El Monte de los Hilos Rotos, encontré que, pues, aparte de eso que tú me dices, manejas también ciertos temas. Por ejemplo, manejas mucho la superstición, manejas mucho la cuestión de la fe, la cuestión del bien, la cuestión del mal, lo sobrenatural, la muerte. O sea, encontré implícitos dentro de eso que tú me acabas de decir, toda esta gama de temas que realmente a mí me parecen, ¿no?, que son muy abrazadores. Abrazadores en el sentido de que no solo porque incumben o involucran a todos los personajes de alguna manera directa o indirecta, sino también porque en su conjunto estos temas, estas cosas, pues es lo que configuran los elementos y la trama de tu obra. Y pues hay, en este sentido, al haber esa riqueza de temas, pues hay también una riqueza y una diversidad de situaciones y de manifestaciones de personalidad de tus personajes, valga la redundancia. Cuéntanos un poco del inicio de tu novela. O sea,
háblanos de esa mujer enigmática que quiere vengarse del pueblo y de ese misterioso y oscuro niño Macario. O sea, más o menos el principio. Muy bien. Bueno, la novela inicia en un incendio. Hay una casa y esa casa se está incendiando. Entonces despierta una anciana en medio del incendio y pues comienza a escuchar la bulla que existe alrededor de la casa. Y pues no recuerda nada, pero se da cuenta que hay una multitud de gente que quiere matarla. Entonces de ahí ya comienza la historia un poquito fuerte. Sin entender lo que ella pudo haber hecho para merecer tal castigo, pues lo único que hace es defenderse. Y por lo tanto, defenderse al intentar huir, porque pues no puede hacer nada más que evadir a la gente y escaparse en medio del monte. Entonces en ese momento ella comienza a huir y nada más recuerda que su hermano vive en San Mateo. Es ahí donde ella comienza a tener las visiones, que son los pequeños cuentos que ella recuerda para poder ensamblar ese rompecabezas y al final pueda recordar quién es ella. No es una historia lineal, sino viene siendo como un rompecabezas que tienes que armar, implica un cierto desafío para que tú puedas entender quién es este personaje principal llamada Aruna. Entonces puedo entender que El Monte de los Hilos Rotos, digamos que es en cierto modo una novela fragmentaria, en el sentido de que no tengo que leerla de principio al final, sino que puedo agarrar ciertas zonas y leer primero unas y luego otras, porque existen eso que tú me dices, esos cuentos independientes. Entonces tú puedes ir leyendo esos textos de manera independiente o leer la novela de corrido, de principio al final. Fíjate que eso es muy, muy interesante, porque me recuerda un poco a la obra del escritor yucateco Raúl Renán. Claro, él tiene una novela que no es de terror, pero es una novela igual que es fragmentaria, es una novela pues bastante antigua, que si no mal recuerdo se llamaba Los Pateadores de San Sebastián. Entonces es una novela en donde igual como tú puedes leerla, o sea, no tienes que seguir el orden de los capítulos, y eso en cierto modo igual le da cierto tipo de diferencia a la obra y en cierto modo también una mayor facilidad para leerla. Bueno, pues ya vamos al corte, vamos a ir a un corte durante el cual vamos a escuchar un intermedio musical en el que vamos a disfrutar esta pieza intitulada Itzapna, considerando que el trabajo de nuestro invitado gira en torno a los relatos sobrenaturales basados en la mitología. Entonces en este marco vamos a escuchar el tema Itzapna de Christian Di Natale. El yucateco Didier Pech acerca de su obra El Monte de los Hilos Rotos. En el bloque anterior hablamos acerca del género de esta novela, mencionamos el enfoque que le da al bien y al mal en la obra, comentamos los temas centrales y ahora en este segundo bloque vamos a iniciarlo pidiéndole aquí a nuestro invitado que nos lea algunos breves fragmentos de la novela. Se llama el capítulo Estoy manchado. De la parte de los perros también sueñan. Y dice: cubierto de vómito y una pátina de mugre pegajosa en los pantalones, Margarito despertó a los pies de un arco. Desesperado, como quien despierta a destiempo, despegó la cara del vientre llagado del perro Pinto. La luz del mediodía le perforó los ojos y de a poco se levantó con náuseas y malestar de borracho. Cubriéndose los ojos para acostumbrarse a la claridad, arrugó la cara para descubrir el nuevo horizonte. Después de elevar la vista, desató una encarnada lucha para ver lo que antes no podía. Se orinó en los pantalones. Apenas consciente, caminó a tientas sobre las calles de Tierra Blanca y entre imágenes borrosas y ecos lejanos, mantuvo la obstinación de llegar a casa. Quizá en el rumbo tuvo algo que ver la memoria del cuerpo, o tal vez el rastro cenizo de la misma calle gris que guardaba en la memoria.
de la misma vía dolorosa que impregnó de amargo su espíritu, de la misma calzada sin retorno que lo condujo hacia el Calvario, ahí donde dolía todavía. Entre la delgada línea del repudio y la conciencia, algunos miraron, detrás de la albarrada, la marcha incierta de Margarito. Desde luego, era la hora más agitada del pueblo, y por eso las calles estaban llenas de movimiento, e incluso los niños gritaban con sus juegos. Sin embargo, Margarito, como vivo retrato de la peste, cubierto de un halo de moscas verdes, parecía detener el tiempo bajo la estela invisible de su presencia. La gente se alejaba de él, y el ruido de las calles se rompía, y aunque en verdad no parecía preocupado por enmendar los estragos de su imagen deplorable, caminaba a su ritmo, con la mirada perdida, sumada a la angustia de llegar a casa, porque muy en el fondo recordó que Tere, su esposa, había muerto. Bien. ¿Qué nos puedes decir de los personajes de esta novela, Vivir? ¿Qué nos puedes comentar de tus personajes? ¿Qué tipo de personajes creaste en esta novela para darles ese tono oscuro? Pues de hecho los cuentos son narrados por el personaje principal, que es Aruma, y ella pues es la que le da ese tinte, esa voz de oscuridad y del ambiente tétrico, de las crudas. Comienza a contar cómo es crudo las escenas de cada uno de los personajes, y pues realmente los personajes me inspiré en la gente común, en la gente como nosotros, que tiene problemas normales, cotidianos, y pues también que tiene pasados, ¿no? que a veces nosotros mismos nos asustamos de lo que en algún momento hicimos en nuestra vida. Podríamos pensar que en esta novela encontramos entonces personajes creyentes, pero que al mismo tiempo son supersticiosos. Encontramos personajes con vidas trágicas, encontramos personajes con vidas misteriosas, con vidas tristes. Y a mí me da la impresión que ante esta variedad de personajes, me parece que cada uno, desde la problemática particular que tiene en la novela, cada uno de ellos, pues de alguna manera nos muestra lo frágil, lo delicado, lo endeble que es el ser humano cuando se enfrenta a lo desconocido, cuando se enfrenta a lo inexplicable, cuando se enfrenta al miedo, a los diferentes tipos de miedo, al miedo a la muerte, por ejemplo, o las situaciones en que te pone el remordimiento. O sea, es una serie de personajes que desde su perspectiva particular en la novela nos muestran desde diversos ángulos esas debilidades y esa debilidad que el ser humano manifiesta ante todo este tipo de situaciones que acabamos de mencionar, por lo que me parece que son personajes que pues están bastante bien construidos porque transmiten bien su mensaje, pero sobre todo son tridimensionales, y en la cuestión narrativa la tridimensionalidad del personaje es esencial para su credibilidad. Bueno, léenos algunos otros fragmentos. Okay, ahorita les voy a leer para que nos escuchen la primera parte, que es lo que bien mencionaba hace un momento, que es la Macario Patas de Grillo, que es la primera parte. Dice: Macario Patas de Grillo, parte 1, el cuerpo sobre la mesa. Dicen que a unas horas de haber muerto a media calle, velaron al niño en las amargas entrañas de esa antigua posilga. Fue aquella noche de tormenta cuando el mal augurio, poco antes de medianoche, se desató en el velorio. El viento chilló entre los muros y el agua salvaje inclinó las flamas de las velas sembradas en la tierra escarlata. Recuerdo que los truenos de esa noche reventaron el cielo.
pero también que el escándalo de la tormenta se deshizo por los gritos descompuestos de una mestiza tirada en el piso y el amargo llanto de Nazario, que aparragado sobre la mesa decorada de hierbas y flores, muy apenas podía, por el temblor de sus manos, acariciar el pálido rostro de su hijo Macario. Sobre la calle Cetrina, muy apenas alumbrada por las velas del velorio, asomó un hombre gordo de pelo hirsuto que muy atento detrás de la albarrada observaba bajo la lluvia el cuerpo amortajado del niño sobre la mesa. Pero un búho blanco ululó sobre la casa y luego voló hacia el hombre, que cayó del susto a un charco de ranas gordas. Tras el ruido de sus intentos por levantarse, en el patio encendió el feroz ladrido de los perros y entonces, después de sobrevolar la casa, el búho se perdió en el monte. Pese a que descalzo, el hombre corría sobre la calle oscura, muy en contra de su voluntad, congelaba en su memoria la cara tiesa del niño iluminada por las flamas danzantes. Sacudía la cabeza para olvidar, pero la imagen se había impregnado en sus ojos y echaba raíz hasta los hilos más íntimos de sus recuerdos. Este personaje de Macario creo que tiene cierto peso dentro de lo que es la trama, ¿no? Porque cuando ese niño nace, me parece que el pueblo empieza a decir que por culpa de ese niño que había nacido con ciertas deformidades, al pueblo le empezaron a pasar una serie de cosas, ¿no? Por ahí va, ¿no? Y por eso incluso lo matan. Sí, de hecho, el nacimiento de Macario, recordémonos, vamos a enfocarnos en este ambiente de los augurios. El nacimiento de un niño deforme, pues ahora sí que, y pues mezclado con los chismes, mezclado con las supersticiones de uno de los personajes, pues comienza a desencadenar todo ese tipo de malos augurios sobre este personaje, ¿no? Pero sí lo quieren matar por eso, ¿no? Sí, pero de hecho igual no es la primera aparición ni va a ser la última, porque hay que también mencionar que es la parte 1, el Monte de los Hilos Rotos, Oscuros Recuerdos, es la parte número 1 de esta saga, porque es una saga. Entonces el nacimiento de Macario marca un antes y un después en la novela, pero también tiene un peso más adelante. Es alguien que se le va a dar un valor más en el tiempo. ¿Y qué pasa con Aruma? A ella en el inicio de la novela le queman su casa y la quieren matar, de hecho creen que se murió, ¿no? Y resulta que ella está escondida en el monte y molesta, o no sé cómo estaría, que empieza a pensar en una venganza contra el pueblo. Sí, porque, o sea, ella al despertar en medio de un incendio y a punto de ser linchada, pues no recuerda, no sabe de que lo que está pasando. Entonces pues ella comienza a huir, pues como una supervivencia, comienza a huir y pues lo único que encuentra es el monte. Y lo único al que puede recurrir en ese momento pues es a su hermano. Entonces comienza a escapar y a través de esa vía crucis, es cuando comienza a pasarle una serie de cosas que la conducen al final al lugar donde debió haber estado en un principio. Y esas pistas nos las dan los cuentos independientes. Sí. Y también creo que ese resentimiento de Aruma contra el pueblo es porque le mataron a sus hijas. De hecho, sí. Que porque decían que las chiquillas tiraban tripas de cochino en las casas y que luego se moría la gente, y que luego que otra de las hijas había ahorcado a todos los perros del pueblo para que se pudrieran. Entonces creo que también por allá va, ¿no? ese rencor de Aruma. Sí, de hecho igual uno de los personajes principales es... La intención de esta novela es que nosotros nos aproximemos a nuestros mitos y leyendas. Como usted menciona,
hay personajes que son inspirados en los mitos y las leyendas de nuestras tierras. Entonces estos personajes, para los no conocedores, se va desarrollando a lo largo de la novela, pero pues ahí también dejamos pistas de quiénes se tratan. Por ejemplo, hablamos de Ixquebán, hablamos de Uxcolel. Para los conocedores ya sabrán quiénes son, pero para los que no lo son, les invito a leer la novela para que vayan descubriendo de quiénes se trata. Entonces cuando ustedes lo descubran, pues ya entenderán por qué es que se les da ese valor en la novela. Y pues porque también el pueblo les acusaba de hacer brujería, de enterrar gallinas en los solares, en los patios, de arrojar un sinfín de animales muertos, infundir el miedo, para que además de la peste del suicidio, todo lo que viene siendo los malos augurios, la misma sugestión de la gente vaya realizando este ambiente tétrico y se vaya desarrollando hacia el objetivo de los demonios. Correcto. Didier, pues algo más que nos quieras agregar de tu novela en forma general, algún comentario en general de tu obra. Ya hablamos varios puntos específicos, algún comentario general que quieras hacer de tu obra. Pues quisiera yo comentar que este libro es sacado desde las entrañas de las vivencias de lo que viene siendo la vida yucatanense. No lo mencionamos, pero también es importante decir que esta novela es inspirada en las consecuencias que trajo la guerra de castas. O sea, es una secuela. O sea, cómo es que eventos principales se van conduciendo hacia otros. Y pues no, a veces hay historias paralelas que no se les da el peso que debieran tener. Entonces esta es como que una historia a consecuencia de la guerra de castas. Ok, bueno, en cierto modo influenciada por ese hecho histórico, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos conseguir tus obras, Didier? Pues actualmente las pueden conseguir en la librería de la Biblioteca Sedeculta, y también la pueden conseguir en la librería de la universidad de aquí, del edificio central de la UAM. Correcto, pues ya lo escuchamos, hay que leer El Monte de los Hilos Rotos, del escritor yucateco Didier Pech Oil. Pues Didier, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en los estudios de Radio Universidad. Ha sido una charla muy agradable que se nos ha ido y se nos ha pasado muy rápido, así que pues te agradecemos nuevamente tu presencia. Recuerden sintonizarnos todos los jueves a las 6:30 de la tarde por esta frecuencia de Radio Universidad. En los controles, mi compañera Norma Méndez, quien les habla, Raúl Carcaño Loesa. Gracias por su atención y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Universidad presentó como yo las entendí. Italiano, Y no salió. Regístrate antes del 2 de enero de 2020.